Ana melech malkecha melachim. Ana melech malkecha melachim. Tzave malachecha malachei asharet bashortei beshortei elyon. Ana melech malkecha melachim. Ana melech malkecha melachim. Tzave malachech malachech asharet Meshortei, Meshortei, Elyon. Ana melech malkecha melachim. Ana melech malkecha melachim. Tzave malachecha malkei asharet Meshortei, Meshortei, Elyon. Shifkeduni berachamim veiberchuni. בבואם לביתי, תגדוני ברחמים יבחרני, בבואם לביתי, כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. טרה טרה טרה, טרה טרה טרה, טרה טרה טרה, שבת. טרה טרה טרה, טרה טרה טרה, טרה טרה טרה, שבת. Ana melech malkecha melachim. Ana melech malkecha melachim. Tzave malachecha malchei asharet Mashortei, Mashortei elyon. Shifkeduni berachamim yebichebuni. בבואם לביתי. שפקדוני ברחמים ויברכוני, בבואם לביתי. כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. Shabbat, Shabbat, tara tara tara, Shabbat, tara tara tara, tara tara tara, tara tara tara, Shabbat. Shifkeduni berachamim veiberchuni, bebואם לביתי. Shifkeduni berachamim veiberchuni, בבואם לביתי. כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. כי חילקתי נרותיי וחיצתי מיטתי, וחילקתי שמאלתיי לכבודך שבת. Shabbat, Shabbat, tara tara tara, Shabbat, 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 tara tara tara, Shabbat, tara tara tara, tara tara tara, tara tara tara, Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Estamos en el día 13 del mes de la Aviv, día previo a la festividad de Pesaj. Todavía estamos a tiempo de ver otra cara del Pesaj. Mañana, una vez que baja el sol del primer día de la semana, cuando se termina el día 14 del mes de la Aviv,
cuando comienza con la parte de noche del día 15, que es el momento exacto, según la Torá, según nuestra tradición antigua, cuando vamos a comenzar a comer los símbolos del Pesaj, del verdadero Pesaj. HaPesach ha'amiti hu betoch halev. Ese es el título hebreo, un título hebreo que dice: el verdadero Pesaj está en el corazón. Tranquilo, no significa que voy a comenzar a hablar en hebreo, pero me gustó dejar así para este estudio este título que sea en hebreo, por lo que representa y por el sentido del estudio que vamos a tener en esta ocasión, donde vamos a ver otra cara del Pesaj. Estamos condicionados a un destino que nosotros no hemos elegido. Y como somos herederos de nuestros padres, hemos recibido también la condena con la que ellos han sido condenados. Es decir, la esclavitud. Me refiero a esta herencia, entre comillas, que nos dejaron nuestros padres hebreos como parte del pueblo de Israel. Y también la muerte eterna. Es la herencia que nos dejó nuestros padres Adán y Eva, es decir, los primeros. Pero el Creador se dispuso a favor nuestro como Redentor, dándonos una oportunidad de romper este ciclo en que uno nace para morir. Recuerden que hay un buen audio, un tema en YouTube, destinados a la perdición. Es muy bueno en ese sentido para que entiendan por qué. De que nacemos estamos condenados a la esclavitud y a la perdición. Pero lo que nos dispuso el Redentor, el Elohim de Israel y el Redentor de Israel, es un favor que no merecemos. Bueno, Adonai le dijo a Abraham, como todos saben: vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre. ¿Dónde? A la tierra que he de mostrarte. ¿Para qué? Y haré de ti una gran nación. Este verso forma parte de una parashá bastante famosa. La expresión vete es conocida en el texto hebreo como lech lecha. Vamos a buscar. Lech lecha literalmente significa ve hacia ti. Entonces Adonai lo que le sugirió a Abraham era la introspección, es decir, ir hacia su propia esencia. En una otra ocasión explicaré esto con más detalles. De momento nos quedamos con la idea de este llamado a irnos. Lech lecha, vete por ti o hacia ti. Pero antes de todo, la dirección debe ser hacia nosotros y para nosotros. Es más que una dirección física. La instrucción lech lecha es de buscar nuestra esencia o irnos a hacer introspección, para buscar nuestra identidad. Porque cuando hacemos esta búsqueda hacia el interior, en la tierra de nuestro espíritu, debemos encontrar al Elohim de Israel. ¿Dónde? Adentro en nuestra esencia. En una presentación disponible en audio en mi canal de YouTube, aparece otra expresión que fue dicha a Moisés mediante las palabras ven, ¿vale? Que en hebreo es bo, ¿vale? Al menos hermano José la recuerda seguro porque se le quedó esta palabra bo. ¿Ven? Esta palabra bo no solo significa solo ven, porque el mero sentido de ven no indica ninguna dirección. La expresión hebrea tiene el sentido ven donde yo estoy. El lugar donde estaba Elohim en aquel caso era ante Faraón, por lo tanto en Egipto, en la misma esclavitud junto al lado de su pueblo. El detalle de bo es que el Elohim de Israel está donde su pueblo, está en esclavitud y está allí con ellos para ellos. Es como corresponde a un rey estar entre sus súbditos. Así como hemos estudiado en el libro de Zacarías, la profecía, donde vimos que el rey de Israel también es el salvador de su pueblo. ¿Vale? No conozco mucho de los valores numéricos de las palabras hebreas, pero se dice que la palabra bo tiene el valor numérico más pequeño de entre todas las palabras que hay en los 5 libros de Moisés. ¿Será esto casual? El valor numérico de la palabra bo, que se escribe con bet, con la consonante bet y con la consonante aleph, es 3. Porque bet es 2 y aleph es 1. En total, obviamente, es 3. Entonces, cuando se presta atención a la forma, no sé si el hermano José está en condición para poder escribir las letras, porque vamos a ver bastante en esta ocasión, son importantes visualizarlas. Obviamente se lo voy a poner en la guía de estudio para que todos puedan, cuando hagan el estudio por escrito, podrán visualizarlas, pero también nos ayuda bastante aquí si el hermano José puede dibujarlas. Deberíamos tenerlas en la mente, porque cuando pronunciamos el nombre de alguna letra, de alguna consonante, cada uno la puede visualizar. Entonces, si no tenemos ocasión de poder tener una pizarra, como tiene el hermano José para dibujarla, uno puede verla en la pizarra de su memoria, ¿vale? Hay que hacer ejercicio y aprender
las letras y la forma de ellas para que así guiarnos mejor en el sentido, en el propósito, hacia la dirección incluso que marcan las letras en su forma en cual se escriben, ¿vale? Entonces, cuando prestan atención a la forma a la que están dispuestas estas dos letras que forman la palabra bo, se observa que la bet, ¿quién recuerda en qué forma está escrita? Hacia izquierda, hacia derecha, para arriba, hacia abajo. Con la boca hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque como lo mostró aquí la hermana Clarita, parece que está al revés. Es por la óptica de la imagen, ¿vale? Aquí la tenemos muy bien en la pizarra. Eso es la palabra bo. Si se fijan bien en la forma de la letra, observan que la consonante bet está abierta hacia la izquierda, es decir, hacia el lugar donde se encuentra la alef. En este caso, la bet nos indica una dirección. Esta consonante también es la letra cuya forma pictográfica, como hemos estudiado, es la de una casa. De modo que con la bet se forma la palabra bait, que en hebreo significa casa. La apertura de esta casa hacia la izquierda o hacia la alef nos ilustra lo siguiente. La bet nos habla sobre la casa de la servidumbre, es decir, en aquel contexto, aunque es el contexto en cual se encontraba Moisés cuando Adonai le dijo, bo, es decir, ven hacia donde yo estoy, aunque yo estoy al lado o frente del faraón, tú ve aquí, porque yo estoy aquí, no hay por qué temer. Los que recuerdan el estudio y el audio saben o recuerdan el contexto de esta situación en cual Moisés tuvo que venir en contra de una prohibición delante de faraón, porque faraón le dijo claramente, si te presentas una vez más, te mataré. Pero Adonai le dijo, ve, bo, es decir, ve donde yo estoy. Si no tengas temor, porque aquí estoy yo, en mi presencia no hay problema, no debes tener a faraón. Así que vete porque vienes delante donde yo estoy presente, ¿vale? Entonces, en aquel contexto, era en la casa de servidumbre lo que representaba bo, pero sabemos que todo lo que tiene que ver con Egipto es una plataforma o es una realidad que sirve como tipo para la realidad en cual nosotros nos encontramos, ¿vale? Así que estamos en Egipto y este término bo o este llamado, esta invitación, este ven donde yo estoy, sigue siendo presente para nosotros debido al principio tipo y antitipo y porque somos la generación que repetimos la historia de nuestro pasado, ¿vale? Entonces, como se indica en Éxodo capítulo 20, verso 2, el pueblo de Israel entonces estaba en la casa de la servidumbre, así mismo se aparecen estas palabras en el texto de Éxodo 20, verso 2, ¿vale? Y la Aleph, en este caso, cuyo valor numérico es 1, en la pictografía que representa en la forma antigua hebrea es la forma en cual se describía, se presentaba un buey, de modo que la Aleph, en este caso, en la palabra bo, describe la unidad de las leyes que hay dentro de la Torá o la unicidad del Elohim de Israel, ¿vale? Me refiero a la unidad de las leyes de la Torá porque la dirección hacia cual fue llamado el pueblo de Israel a salir de Egipto, de la casa de la servidumbre, fue dirección hacia Sinaí, donde a quien encontraron aquí, quien se presentó al Elohim viviente, que por una parte no solo se presentó a sí mismo, sino que nos regaló este paquete de leyes que le tenemos como Torah. Por lo tanto, la Torah es un paquete completo y Elohim de Israel es uno. También, por eso, la Aleph representa la unidad de todos los reglamentos de la Torah y la unicidad del Elohim de Israel, hacia cuál somos invitados a salir, ¿vale? Eso es la dirección que nos indica la consonante bet, ¿vale? Hacia Aleph. Entonces, las palabras ven hacia mí, bo, no solo nos dice salir, sino también nos muestra la dirección. No es hacia un lugar cualquiera, como si fuera a la tierra de Canaán, cosa que es efímera, ¿vale? Sino más bien nos dice venir hacia él mismo. ¿Y dónde quiere habitar el Elohim viviente? Eso obviamente lo vimos en el estudio sobre la consonante bet, que no es tanto en medio del pueblo de Israel, sino en el corazón del pueblo de Israel. Es decir, los términos, las palabras que están en el texto hebreo son más enfáticas y centra el asunto no solo entre los tribus, sino dentro del corazón del pueblo, de lo que es la esencia del pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces la invitación de Bo no es tanto en un lugar físico en este planeta, sino en el profundo del ser de la persona, ¿vale? El llamado Lech Lecha, ven hacia mí, no solo llama al pueblo de Israel a salir de Egipto, sino a salir hacia él. Solo cuando los israelitas salen de Egipto dirección hacia él,
y no hacia sus meros y efímeros deseos de ir al reino de los cielos, es cuando al llegar al monte, al pie del monte Sinaí, dejan de ser esclavos al recibir y abrazar las leyes de la Torá. Junto a las leyes obtienen también el título de rey y sacerdote, un derecho que los capacita para elevarse a la estatura de poder estar al lado derecho del Elohim viviente. Esto es el sentido de la dirección o de la palabra hebrea bo. Quiere ser cabeza en lugar de ser cola. Presta oído Shema al sentido de la palabra bo y sigue al pie de la letra la trayectoria del camino que esta te indica seguir. La recompensa es generosa siempre y cuando vas hacia ti, como dice el término lech lecha, y vas para ti, buscando en primer lugar al Elohim de Israel antes que la promesa de la tierra prometida. No es mal desear las bendiciones del reino, pero primero, quien busca la mera tierra prometida podrá perder esta esperanza por el camino, pero quien busca primero al Elohim de Israel ganará también el reino de los cielos, ¿vale? Por eso siempre la obediencia precede a la bendición. Cuando hay obediencia, siempre viene como recompensa la bendición, ¿vale? Es por eso que el Redentor de Israel dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y lo demás se añade. Cuando se busca el reino de Elohim, se va a dirección a Torah. Y la Torah te da directrices. Y el que obedece a las directrices, ya saben, puede alcanzar el propósito, la meta que desea, que persigue si ésta se alinea a los principios del Elohim de Israel. Con cada Rosh Hodesh, hemos hablado del Shabbat anterior, Rosh Hodesh es el momento cuando se avista el primer filo creciente de la luna renovada, se nos regala una nueva oportunidad de renovarnos. ¿Renovarnos con qué? Con una energía espiritual. Entonces aprovechamos esta energía renovada de este mes de la Aviv para nuestro crecimiento espiritual. Hay un texto en el Tanaj que contiene en su secreto en hebreo se dice sod, ¿vale? Entonces hay un texto en el Tanaj que contiene en su secreto el potencial activo de una poderosa energía espiritual, energía renovadora que ha sido reservada para los hijos de Israel, para todos aquellos que desean tener fuerza para la restauración de sus vidas. En el libro de Amos se encuentra una instrucción muy importante para nuestra vida como hebreos israelitas. Así dijo el Elohim viviente a través de su profeta Amos. Amos capítulo 5, verso 4. Dice, ¿por qué así dice Adonai? ¿A quién? A la casa de Israel. ¿Qué les dice? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En hebreo se dice Dirshuni vihiu. Esta expresión, no sé si el hermano, le voy a decir al hermano que la escriba. Puede borrar ese debo para que escriban estas letras. Hermano José, ¿estás por aquí? ¿Sí? Vale. Vamos a borrar estas letras y vamos a escribir las palabras buscadme y viviréis. Dirshuni hiu. Lo deletreo. Dalet, Resh, Shin, Vav, Nun y Yod, ¿vale? La palabra Dirshuni, digamos, es importante, no por nada, no insisto por nada, porque tienen que ver, ese es el corazón de nuestro estudio. Este secreto es bastante poderoso y deben conocerlo. Esta expresión hebrea esconde un secreto. Esta expresión hebrea esconde un secreto, un sod, que podemos conocer aquí por bendición de lo alto, ¿vale? Dalet, ¿vale? No sé qué letra esta es, parece un lamed. Dalet, Dirshuni. Dalet, Resh, Dalet. Eso. Resh, Shin, Vav, Nun y Yod. ¿Sí? La consonante Yod. ¿Vale? Ahora, debajo, que ya no cabe más, debes escribir la palabra Vihiu, que se escribe con Vav, Het, Yod y otra vez Vav. Het. Esto no es Het, es como un Hei, parece una Tav. Eso. Sí, Yod y otra vez Vav. El de antes era Tet, la sexta. ¿Vale? Se escucha mal. Vale. Eso. Esas son las formas en cual se escriben en el hebreo Dirshuni Vihiu, que en el texto de Amos capítulo 5 verso 4 se tradujo buscadme y viviréis. Y hemos dicho que en estas dos palabras hay un secreto bastante grande, importante, que lo vamos a desmenuzar un poquito, que tiene mucho que ver con el Pesaj y con la esencia del título que hemos puesto a este estudio sobre la otra cara del Pesaj, porque el verdadero Pesaj está adentro del corazón, hacia adentro, donde la dirección del término Bo me invita para encontrar ¿qué? A Elohim, ¿vale? Y obviamente y la Torah, porque donde está Él está su palabra. El secreto que hay en esta expresión buscadme y viviréis identifica con exactitud a quién debemos buscar para obtener la vida eterna y no solo esto, y
cómo buscarlo, ¿vale? Apenas hemos pasado del 10 de la Aviv y hemos visto cuán importante y fundamental es este día. Si fallamos los detalles que la Torah nos marca para este día, podemos tener un Pesaj equivocado, es decir, podemos presentar un Pesaj que no cumple, un cordero que no cumple con los requisitos de las Escrituras. Por lo tanto, todo lo demás es un error porque vamos a comer leudado, porque al fallar una instrucción, el propósito de la levadura permanece en nuestra interior, ¿vale? Entonces es muy importante entender el secreto que hay dentro de esta palabra que se tradujo buscadme y viviréis. En estas dos palabras hay un apelativo secretamente escondido. Las dos primeras y dos últimas consonantes de las palabras hebreas dirshuni vihiu, ¿vale? En la primera, perdón. La primera y la última letra, la primera que es Dalet y Yod, ¿vale? En la primera palabra, si le puede, eso, perfecto, si le cambias el color, muy bien, ¿vale? Yod. Y en la primera y la última palabra, es decir, en Vav y en Vav, hay un secreto que esconde aquí un apelativo. No sé qué ve la hermana Clarissa, veo, ¿qué es lo que ves? Que Francia escribió que no ve las letras, que está escribiendo José. Entonces yo le puse yo sí veo. Pensaba que ya ves el secreto. Decía, wow, no se ven las letras. Pero bueno, le voy a decir cómo se encuentra, cómo se puede observar este secreto que se nos revela a través de estas consonantes, que es la primera y la última de esta palabra dirshuni y la primera y la última de la palabra vihiu, ¿vale? Buscadme y viviréis, ¿vale? La primera consonante es Dalet, la última es Yod de la primera palabra. La Vav está en la palabra vihiu. Si calculamos el valor numérico de estas cuatro consonantes, obtenemos el valor numérico de la suma de las cuatro consonantes que todos las conocemos, son Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Que son del apelativo del Elohim de Israel, ¿vale? Es decir, 26 como lo escribió el hermano José. Dalet, sabemos todos, supongo que es 4, Yod 10, Vav 6, el último Vav también es 6, el total 26, ¿vale? 26 es valor numérico del apelativo de las cuatro consonantes y Haya Vejove, ¿vale? O Yod He Vav He, como se conoce, Yehová, como se suele vocalizar de una forma correcta, como si fuera una palabra, ¿vale? O como si fuera un apelativo. Pero recordamos, Yehová, aunque se pueden leer las cuatro consonantes de esta forma, es un acróstico o un acrónimo, siempre confundo el acróstico con el acrónimo, ¿vale? Que describe la esencia y la identidad de el Elohim de Israel. 14 más 12, ¿qué son eso? ¿Vale? Ah, exacto. La suma de las dos palabras por separado. Este detalle nos revela que aquello que debemos buscar para poder vivir, obviamente, es el apelativo que contiene la identidad del Elohim viviente, el Elohim y Redentor de Israel. Aquel que estudia el tema que he compartido sobre el significado de las cuatro consonantes del apelativo del Elohim viviente, comenzará a saber quién en verdad es el Elohim y Padre de Israel, ¿vale? Hago referencia al PDF para no volver a repetir lo mismo, para más detalle, para saber quién es con exactitud. Pueden ir al PDF para ver el significado de estas consonantes y así en el estudio se identifica de una forma bastante directa, digo yo, ¿vale? O esto procuré. A través de ese estudio, que se entienda quién es el que está detrás, se revela detrás de estas cuatro consonantes. ¿Por qué? Es importante porque a menudo, ¿vale?, la gente confunde al Padre de Israel con el Padre del Mashiach. Y al hacer diferencia, y a no saber hacer diferencia, porque no sabe separar, ¿vale? Recuerden esta palabra, no saben separar quién es el Padre de Israel y quién es el Padre del Mashiach, comete la confusión de poner sobre el Padre del Mashiach una responsabilidad que él no puede cumplir, ¿vale? Aunque es el Todopoderoso, ¿vale? No puede cumplir con una obligación, con una responsabilidad con cual debería obligarse o con cual nosotros lo obligamos cuando ponemos sobre él una obra que no puede llevar a cabo, ¿vale? Así que es muy importante saber quién es este cordero que tenemos que elegir, quién es Haya Vejove, el que será, quien fue, quién es, ¿vale? Lo que es identificado a través de estos tres verbos o con las cuatro consonantes Yod, Hei, Vav, Hei y HVH, H, ¿cómo se lee, no? Así en español, como se pronuncia la correspondencia en español. Lo que resulta aún más
más interesante en estas dos palabras hebreas, que se traduce con buscadme y viviréis, dirshuni vihiu, es que si tomamos las consonantes interiores, ¿vale? Lo que ahora sale en azul, y sacamos el valor numérico de ellas, llegamos a una palabra que nos indica de qué manera o en qué condición podemos buscarle, ¿vale? Las letras interiores son resh, shin, vav y nun en la palabra dirshun, en la primera palabra, y la que está dentro de la palabra vihiu, ¿vale? Son het y yod, ¿vale? En la suma total son 300, 200, 6, 50, vamos a resumirlo, 8 y 10, ¿vale? Que el total de las letras internas o interiores de estas dos palabras son 574, ¿vale? Como sabemos, como hemos dicho y repetido tantas veces, todos los números corresponden a una palabra. Todas las letras tienen un valor numérico. Por lo tanto, los valores, un valor numérico, que es la suma de una palabra, puede coincidir y coincide normalmente con mantiene una estrecha relación con una otra palabra cuyo valor numérico es igual, ¿vale? Entonces, dos palabras con el mismo valor numérico tienen cierta relación entre sí, es decir, son complementarias, ¿vale? Entonces, hay una otra palabra, que no se lo voy a decir ahora, lo voy a decir más adelante, pero de momento recuerden, hay una otra palabra que tiene este mismo valor y es bastante relevante en nuestro contexto. Este número 574 es la suma de otras dos palabras que nos enseña a hacer separación, ¿vale? Lo que les decía antes, recordar esta palabra separación. Entonces, 574 es la suma de dos palabras que nos enseñan hacer separación entre las realidades. Nuestra vida se maneja en dos realidades, es decir, entre la luz y la oscuridad, entre lo que es bueno y lo que es malo. Como esas dos realidades también nos hablan desde una perspectiva espiritual, tal como sabemos hacer diferencia entre la tarde y la mañana, así debemos aprender a diferenciar o marcar una separación entre aquello que es puro y lo que es impuro. Lo que nos indica las letras interiores de las dos palabras hebreas para buscarme y viviréis es que la forma de buscar al Elohim de Israel es por medio del discernimiento que hace a uno a saber separar lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano, la luz de las tinieblas, etc. Hay una palabra concreta, como le decía, en hebreo que significa separación y la vamos a ver después. Primero vamos a regresar al primer capítulo de la Biblia. ¿Cuántas veces no he dicho? Nos queda bastante por profundizar en este primer capítulo. En Génesis capítulo 1, verso 5, dice el texto que y fue la tarde y la mañana. En hebreo tarde es Erev y mañana es Boker. La gematría de Erev, la palabra Erev se escribe con Ain, con Resh y con Bet, ¿vale? La gematría o el valor numérico de la palabra Erev, tarde, es 272. Y la gematría de la palabra Boker que significa mañana, es 302, ¿vale? Bet es 2, Kof es 100, Resh 200, un total 302. Entonces, las letras interiores a la palabra dirshuni, a las palabras dirshuni vihiu, buscadme y viviréis, y las palabras erev y boker, tarde y mañana, nos enseña que del mismo modo como debemos saber separar la tarde del mañana, debemos aprender a separar lo puro de lo impuro en nuestra búsqueda del que es el Elohim y Redentor viviente. Este detalle está también presentado en la ordenanza sobre la elección y la observancia del Cordero de Pesaj, es decir, desde el día 10 hasta el mediodía del día 14. Son 3 días y medio exacto. Lo que no es casualidad es que si restamos la suma de la palabra Erev de Boker, es decir, de 302, si restamos el número 272, nos queda un valor 30. 30 o el número 30 es precisamente la suma numérica de la palabra vihiu, la cual hemos dicho que significa y viviréis, ¿vale? Vihiu se escribe con Vav, con Het, con Yod y con Vav, es decir, 6 más 8 más 10 más 6 son 30, ¿vale? Si restamos la suma de la palabra Boker, Erev de Boker, nos da 30, que es la esencia. Es decir, si aprendemos a separar la luz de la oscuridad, el beneficio de la bendición o lo que resta o el resultado de esta ecuación es vida. Este detalle nos invita a aprender que para poder vivir debemos separar
la oscuridad, es decir, todo lo que es levadura, hablando en este contexto, todo lo que es mal de todo lo que es luz y por lo tanto bueno. Dicho desde otra perspectiva, todo el que saca la levadura separando la oscuridad que hay en su alma de la verdad o de la luz que debe habitar en su interior, haya vida. Esto es lej leja, es bo, es buscar hacia adentro del corazón para que una vez sacada la levadura que hay allí, podemos separar o podemos preparar un lugar libre de hametz. Hametz significa levadura o producto leudado, todo producto que es el proceso resultado de la mezcla de un líquido con uno de los 5 tipos de cualquiera de los 5 tipos de harina, ¿vale? Trigo, cebada, espelta, centeno y avena, ¿vale? Eso es hametz, porque alguno me entero que no sabe qué es hametz, ¿vale? Levadura. Entonces, el que prepara, saca la levadura o saca la oscuridad porque aprende a separar lo bueno de lo malo, ¿vale? Aprende a discernir entre luz y oscuridad, entre lo que es puro e impuro en su interior, hacia donde tiene que irse a buscar al Elohim de Israel, logra preparar un corazón libre de hametz donde habite el Ruach, el espíritu del Elohim y Redentor de Israel. La suma de las consonantes de todas las consonantes de la palabra buscadme, que es dirshuni en hebreo, la suma total de todas las consonantes, están aquí incluso con verde azul, todas las letras, es 570, ¿vale? 570. Y la suma de la palabra y viviréis, virshuni, hemos dicho que es 30, ¿vale? Así que la suma de ambas palabras es 600. ¿Qué importancia tiene este número 600? Ahora, te voy a decir, tendré que decirle algo que es complicado. Es decir, si hasta ahora fue complicado, este es todavía más complicado. Procuraré explicarlo de una forma que espero que la comprendan, ¿vale? Tendré que decirles que en la ciencia de la gematría, es decir, del cálculo de los valores numéricos de las consonantes hebreas, hay diferentes formas de calcular el valor de las letras hebreas. De hecho, hay 5 formas distintas a través de las cuales uno puede profundizar en los secretos que esconden las palabras hebreas. Uno de esos 5 procedimientos, se llama la gematría Atbash, la cual funciona en base del principio espejo, hablando del espejo de las mujeres. ¿Qué hacía en este espejo? Se miraba el sacerdote y veía su rostro, ¿vale? Este es el principio que se usa en este tipo de gematría Atbash, ¿vale? Funciona en base al principio de espejo, donde se calcula el valor de una letra por medio del principio de correspondencia. En este caso, por ejemplo, a la letra Aleph se le atribuye el valor numérico de la letra Tav. Entonces, en lugar de ser 1, Aleph es 400. De la misma manera, a la Bet le corresponde la letra Shin. Por lo tanto, su valor numérico, en vez de ser 2, es 200. Y así con todas las demás letras, desde el final hasta el comienzo del alfabeto, ¿vale? El alfabeto tiene 22 consonantes, para que entienda de una otra forma, ¿vale? Si estas 22 consonantes las dividimos en 2 secciones, 11 y 11, ¿vale? Si ponemos esas dos como espejo frente a frente, entonces el frente de la Aleph está la Tav, ¿vale? Por eso se intercambia el valor numérico. Ese es el funcionamiento de tipo espejo que es usado en esta gematría Atbash, ¿vale? Puede que alguno cuestione este tipo de gematría o la gematría en general, pero la realidad, al menos de lo que hemos probado hasta la hora, hemos visto creo que bastante códigos o bueno, tipos de palabras y sus valores numéricos. La realidad es que los resultados son sorprendentes. Hasta la fecha de todo lo que he mostrado no hay queja, no hay posibilidad de negarlo porque la realidad es, bueno, incuestionable. No veo manera de negar la impresionante forma en la que se dan las palabras o en cual se asocian las palabras por medio de sus valores numéricos. Bueno, como le dije antes, hay una palabra exacta que en hebreo significa separación y esta es Havdalah, ¿vale? Al usar este principio espejo de las letras hebreas, intercambiando las posiciones en el alfabeto, la suma numérica de la palabra Havdalah es sorprendentemente la misma que de las palabras buscadme y viviréis, es decir, 600, ¿vale? La palabra Havdalah se escribe con Hei, con Bet, con Dalet, con Lamed y con Hei, ¿vale? Que
desde la perspectiva de la gematría Atbash. Hei es 90, Bet 300, Dalet 100, Lamet 20 y Hei 90. En total son 600. ¿Vale? Hay que estudiar para comprender la lógica de este tipo de gematría. Pero bueno, yo lo he probado y es así. Pueden probarlo si no me creen por palabra. Es lo suyo. Así aprende más. No solo porque yo lo digo, sino que es bueno conocer. Entonces, la suma común de las dos expresiones, buscadme y viviréis, y separación, se refiere a un mismo misterio. Que para que tengamos vida debemos primero buscar al Elohim y Redentor de Israel, pero buscarlo de una manera en cual debemos separar lo puro de lo impuro, la levadura de lo que es pura matzah. En el estudio sobre los misterios que encierran las 22 consonantes hebreas, hemos visto que las penúltimas 3 consonantes, que son Resh, Kof y Shin, forman una palabra que en hebreo es sheker, quien lo recuerda, que significa, sheker significa mentira. La mentira es sinónimo de la levadura y forma parte de lo que es llamado metafóricamente oscuridad o maldad. Como las palabras hebreas están conectadas, a menudo encontramos directrices por medio de ellas. En este caso, todo aquel que desea hallar la vida eterna debe salir o abandonar la mentira, lo que es sheker, o salir de la oscuridad o abandonar la levadura. Para esto tenemos la instrucción de librarnos, ¿vale? Y tenemos 3 directrices en cuanto de dónde tenemos que sacar, ¿vale? Ni comer, ni tener en nuestra casa, ni en nuestras propiedades, ¿vale? 3 indicaciones que no son casuales, son exactos, tienen un propósito espiritual elevado, porque muchos dicen, bueno, yo no como el pan, el propio pan durante este tiempo, pero yo tengo la levadura en mi casa, porque la levadura, lo que es hametz, representa algo, tiene un significado, y este significado hace que tenga levadura dentro de mí, aunque yo no como pan leudado, no como galletas durante los 7 días, ¿vale? Pero tengo el hametz dentro de tu casa. Por eso la indicación, la segunda es, ni en tu casa. Tu casa es el casa de tu lev, de tu corazón, lo que está en el secreto de tu espíritu, ¿vale? Luego, claro, tus propiedades, porque mis propiedades se extienden, o mis haciendas, tienen también que ver con la comunidad. En este caso, esta comunidad es como mi casa, es vuestra casa, donde estamos todos aquí, tratando de mantenerla lo más limpio posible. Mañana tenemos que hacer pieza. Quedan bastante personas, lastimosamente, que quedarán fuera de la comunidad, pero bueno, respetamos la elección de ellos, tenemos que hacer. Ya le dimos bastante tiempo, ya vieron, le di incluso la segunda milla, pero ni caso. Bueno, Havdalah, es decir, separar. En ese caso, todo aquel que desea ir a la vida eterna debe salir o abandonar lo que es sheker, lo que es levadura. Pero como por lo general no sabemos distinguir siquiera la mentira de la verdad hebrea, debemos aprender a hacer Havdalah, es decir, separar o diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y para ello es imprescindible tener un lamed, es decir, un instructor, sea este otra persona o la Torah misma, para quien puede manejarse directamente con ella. La palabra hebrea que se traduce con separación, Havdalah, y la palabra mentira, que es sheker, las dos comparten el mismo valor numérico, que es 600, aun cuando para una de ellas se usa el principio de cálculo Atbash, es decir, de espejo, en el caso de la palabra Havdalah. Shin, Kof y Resh, ¿vale? Son 300, 200 y 100, que en total nos da 600. El valor de la palabra sheker es la misma, tiene el mismo valor que mediante la gematría Atbash tiene la palabra Havdalah, separación. Entonces, lo que nos enseña esas dos palabras que son asociadas por medio del mismo valor numérico, es que para salir o librarnos de la mentira debemos aprender a separar lo que es bueno de lo que es malo, ¿vale? Si queremos que nosotros no haya mentira, debemos aprender a separarla de la verdad, ¿vale? En Isaías capítulo 26, verso 9, se nos indica con exactitud dónde debemos buscar al Elohim viviente. Porque hemos visto en el libro de Amos que nos dice, y no dice a quien sea, ¿no? Sino de una forma enfática, a la casa de Israel, buscadme y viviréis, ¿vale? Eso por 2 razones. En primer lugar, porque desde Adán estamos muertos. Y en segundo lugar, porque al romper las condiciones del pacto, al
nos hemos separado de la fuente de vida del Elohim de Israel y por lo tanto nos corresponde, por ser primogénito, el derecho de volver a ser redimidos y restaurados en nuestra condición de unidad para que vivamos. Pero para que volvamos a tener vida como pueblo, como nación hebreo-israelita, debemos seguir el consejo que nos dice en Amos, buscadme, ¿vale? Entonces, en Isaías 26, verso 9, como nosotros a menudo no sabemos cómo, ni cuándo y de qué manera buscarlo, aunque vimos aquí que por medio de la gematría que se nos indica, tenemos que, para buscarlo, debemos aprender a separar, ¿vale? Lo bueno de lo malo. Y esa indicación está incluida dentro del 10 de la Aviv. Hay que seleccionar un cordero. ¿Por qué seleccionar? Porque obviamente yo no puedo ir a coger cualquiera, ¿vale? Tengo que hacer una separación, Havdalah, ¿vale? Entonces tengo que ir a un rebaño y hacer separación, ¿vale? En este caso, a nivel espiritual, el cordero se refiere al Mashiach, y hay muchos, un rebaño de salvadores por el mundo. ¿Cómo hago yo Havdalah? Separación entre lo que es Sheker, que igual tiene el mismo valor numérico, ¿vale? Lo que es mentira. ¿Cómo hago yo diferencia? Pues tengo que aprender a hacer separación entre luz y oscuridad, entre lo que es Boker, lo que es Erev, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es levadura, lo que es Hametz, porque están todos en un mismo rebaño, todos en este planeta. Isaías 26:9 se nos indica con exactitud dónde debemos buscar al Elohim viviente. Con toda mi alma, dice el texto, te anhelo en la noche, y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Para poder cumplir con la instrucción del Elohim viviente de buscarlo para vivir, en la luz de la cita de Isaías, toda búsqueda comienza con un deseo. Cuando en el corazón de uno no se despierta el deseo de buscar la vida eterna o al Elohim viviente como redentor, no habrá motivación para buscar nada. El texto de Isaías nos dice que este deseo comienza en la oscuridad, es decir, en la noche. Noche o oscuridad son sinónimos de aflicción, de un padecer, lo cual a su vez nos dice que aquel que está en una buena situación, por el contraste, el que está en una buena situación y no necesita de nada, no siente la necesidad de buscar ayuda o la redención de su alma, porque da por sentado que está todo bien por él. Por esa razón, se dejó escrito que aquellos que se ven bien o sanos en sus propios ojos no buscan al Redentor ni ayuda de sus hermanos. Mientras que los afligidos y los necesitados, que reconocen su estado humilde, no solo anhelan, sino que se ponen en marcha para buscar ayuda y se hace con la bendición. En este caso, la recompensa, que es vida, la vida y de la eterna. A menudo uno no sabe ni siquiera qué debe buscar, pero el anhelo de la ayuda le motiva a seguir buscando e indagando. Lo bueno que se nos regala por medio de la gematría es que esta nos indica qué debemos buscar. La palabra hebrea que en este texto ha sido traducida con te he anhelado es oviteja. Esta palabra oviteja se escribe con Aleph, Vav, Yod, Hei y Het, Tofit. El valor numérico de esta palabra te he anhelado, de la palabra hebrea, es la misma que la de una especie de óleo perfumado, un bálsamo que se extrae de una fruta que quizás alguno la conoce, es kaki, ¿sí? Que se menciona en Cantares capítulo 5, verso 1, es la única mención sobre esta fruta, y la cual es conocida en las fuentes judías con el nombre de afarsemón, ¿vale? Por lo tanto, la palabra oviteja, te anhelado, y el nombre de este bálsamo, afarsemón, tiene cada una el valor 437. Este delicioso fruto a mí me gusta bastante porque no tiene hueso, ¿vale? No sé cómo se multiplica, debe tener alguna otra forma porque no tiene un hueso, una semilla adentro. Tendrá otro tipo de semilla, no lo sé, como el plátano quizás, ¿vale? Este delicioso fruto de color anaranjado, dulce y jugoso nos describe la esencia o la forma de la intensidad que debe tener el deseo que empuja a una en buscar en la noche al Elohim viviente. Esa es por la asociación de los valores numéricos, ¿vale? Hay un término, me dice, te ha anhelado, ¿de qué forma? Pues por la similitud, por el valor de los números. En este caso se identifica este tipo de bálsamo que se saca de este tipo de fruta, ¿vale? Nos describe la forma o la intensidad de este tipo de anhelo. La palabra hebrea ashahareja se ha traducido en el texto de Isaías 26, verso 9,
con te he buscado. Pero esta búsqueda define un tiempo concreto. Ashahareja viene de la raíz shahar, que significa aurora, amanecer, y también significa ponerse a buscar temprano. Finalmente está la palabra Bekirbi. La palabra Bekirbi significa dentro de mí mismo. Aquí el título del estudio y de la invitación, Lech lecha y bo, vete para ti o por ti hacia adentro. ¿Dónde está quién? Donde se nos indica en Amos, buscadme y viviréis hacia adentro. Bekirbi significa dentro de mí mismo. Define el lugar donde debemos buscar, dentro de nuestro alma, dentro del corazón. La gematría de esta palabra Bekirbi, dentro de mí, es 314, ¿vale? Se escribe con Bet, que es 2, con Kof, que es 100, con Resh, que es 200, con Bet, que es 2 también, y Yod, que es 10, ¿vale? Total 314. Hemos visto que uno de los estudios que hemos compartido de los 5 libros atribuidos a Moisés, también está el libro de Job, ¿ok? Parece que también fue escrito por Moisés, pero por lo general se conoce como el Pentateuco, de aquí el término griego conocido bastante en el cristianismo, que es por el número 5 de esta palabra griega, Penta. Entonces, Pentateuco, los 5 libros de Moisés, son atribuidos normal a Moisés, son conocidas en el judaísmo como Torah. Pero hemos visto que Torah no es los libros de Moisés, sino el libro que escribió Moisés, donde Adonai le mandó todas las directrices, normas, preceptos que fue escrito mediante Moisés en un libro que fue situado delante del Arca de la Alianza, ¿vale? Hay que hacer diferencia entre lo que se consideran Torah y lo que es Torah en realidad. Torah es el libro que Moisés escribió. A fin de cuentas, Torah es toda la suma de las instrucciones que tenemos en toda la Biblia, ¿vale? En cada cosa, buena o mala, hay una instrucción para aprender cómo hacer y cómo no hacer, ¿vale? Lo bueno y lo malo está dentro de todo lo que es escritura en general. Pero de una forma específica, concreta, Torah no son los 5 libros de Moisés, sino que los 5 libros de Moisés contienen la Torah, que más concreto se encuentra básicamente en lo que es, o más central en el libro de Levítico, donde están todas las normas y reglamentos que a lo largo de 3 meses Elohim viviente le dictó a Moisés. Ese lo escribió con su mano en un libro. Ese es el libro de la Torah, ¿vale? Entonces, en nuestro estudio hemos visto que estos 5 libros que se atribuyen a Moisés son en esencia el corazón del Elohim de Israel. Y esto porque la primera letra que da comienzo a la primera palabra de la Biblia y la letra con la que termina el libro de Deuteronomio, el último de los 5 atribuidos a Moisés, son Bet de Bereshit y Lamed de Israel, ¿vale? Con Bereshit comienzan las escrituras, libro de Éxodo, de Génesis, como es conocido, y el último libro la última palabra de Deuteronomio, el 5.º libro de Moisés, es Israel, ¿vale? Por lo tanto, la primera letra es Bet y la última Lamed. Esas 2 letras, cuando se juntan, forman la palabra Lev, ¿vale? Que significa corazón. Juntas forman la palabra Lev, que suele traducirse con corazón. Si dentro de mí, es decir, Bekirbi, está el Lev, obviamente dentro de una persona está el corazón, ¿no? Si dentro de mí está el Lev, es decir, el corazón de Elohim, ¿vale? No tanto me refiero en sentido físico, porque obviamente está mi corazón, pero dentro de la esencia de mi corazón debe estar, ¿qué tengo que tener dentro de Bekirbi, dentro de mí? A Elohim, porque aquí está la invitación, ve donde yo estoy, ¿vale? Y es aquí donde tiene que estar. Entonces, debo tener claro que como hebreo, dentro de mí debe hallarse la suma de las legislaciones y de todo lo que se resume en estos 5 primeros libros de la Biblia. Es lo que indica esta palabra Bekirbi con su valor numérico 403. ¿Por qué? ¿Y cómo? Esta conclusión. Cuando se calcula la letra inicial que da comienzo a los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, ¿vale? Vemos que Bet es la primera letra de la palabra Bereshit, Shin es la primera letra de la palabra Shemot, Vav es la primera letra de la palabra Vaikra, Bet de Bamidbar y Dalet de Devarim, ¿vale? Entonces, el correspondiente de cada número, Bet es 2, Shin es 300, Vav 6, Bet 2, Dalet
4, ¿vale? Suman exactamente 400 de 314, ¿vale? Que es la misma suma de la palabra Bekirbi, dentro de mi corazón. ¿Qué tengo que tener dentro de mi corazón? La suma de lo que son los primeros 5 libros de las Escrituras, ¿vale? En ellas tengo Torah y en ellas están lo que se resumen, como hemos dicho, con Bet y Lamed, Lev, el corazón de Elohim, ¿vale? Entonces, como la palabra Bekirbi y las letras iniciales de esos primeros 5 libros de la Biblia suman lo mismo, significa que la esencia de esos primeros libros deben estar adentro de nosotros. Y esto es lo que hay si esto es lo que hay adentro de nosotros, entonces podemos encontrar al Elohim viviente adentro de nosotros, ya que él, su corazón y sus enseñanzas son uno. Quizás es difícil ver referencia sobre el Pesaj que hay al comienzo de las escrituras hebreas. Para la mayoría es difícil. El comienzo de todas las cosas está dentro de la propia palabra Pesaj. Pesaj, al situarse al comienzo de todas las cosas, tiene preeminencia sobre el resto de las revelaciones de la Biblia. Levítico 23, Pesaj comienza, después panes sin levadura, después Bikurim, después, ¿vale? No está puesto en otro orden. Por algo se ordena de esta forma, Pesaj lo primero. Y este principio como cabeza, como factor que encabeza, está revelado también, o dentro del Pesaj está también revelado el principio de todas las cosas. Como hemos estudiado dentro de la palabra Bereshit, resalta la palabra Roshi. Bereshit se escribe con Bet, con Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Si quitamos la primera y la última consonante de esta palabra Bereshit, quedan en el centro las consonantes Resh, Aleph, Shin y Yod, que forman la palabra Roshi, que significa mi cabeza, ¿vale? Roshi. Pesaj es la salida de la esclavitud, por lo cual también es la convocatoria que encabeza las 7 convocaciones sagradas. Cuando nos detenemos a mirar dentro de la palabra hebrea Pesaj, si la quiere escribir el hermano José, ¿vale? Pesaj, cuando nos detenemos a mirar, voy a poner aquí, sí, en la pizarra que aquí debajo, ¿vale? Ahí es el P, el Samej y la Het, ¿vale? Son las 3 consonantes que forman la palabra Pesaj. Cuando nos detenemos a mirar dentro de la palabra hebrea Pesaj, al fijarnos en la letra P, si recuerdan del estudio, apreciamos que dentro de ella se oculta, aunque a plena vista, la consonante Bet. Quiere el hermano José dibujar la Bet que está dentro de la P. Se ve en el fondo blanco. Para los que todavía no pueden observarla, aquí está una Bet oculta dentro de la consonante P. Por eso he dicho el Bereshit, porque la B da origen al comienzo. El Bereshit está dentro del Pesaj, como el Pesaj es el comienzo del resto de las festividades y de la liberación. Dentro de Bereshit está la palabra Roshi. Por medio de la Bet que está dentro de la P de Pesaj, vislumbramos que el nombre de esta convocatoria toma un sentido mucho más elevado, el cual es asociado con el inicio de una nueva creación. Porque tanto en Bereshit como en Pesaj se indica que allí está mi cabeza. En Bereshit está la palabra Roshi, que es mi cabeza. Entonces el Pesaj nos revela la cabeza de la liberación, lo que trajo por aquí el resto de la convocatoria. Bueno, como Pesaj encabeza el resto de la convocatoria, describe en primer lugar o centra todo el asunto en quién es el Pesaj, en la cabeza que es el Rosh, ¿vale? La cabeza que es el cordero es el verdadero Pesaj, ¿vale? El Pesaj no es una festividad, el Pesaj es el cordero que se sacrifica en ella. Lo que también es relevante es que en el centro de esta palabra Pesaj se encuentra la consonante Samej, como un símbolo del corazón. En el centro hemos dicho que está el corazón, el Lev, ¿vale? Dentro de los 5 libros de Moisés está aquí el corazón de Elohim. Dentro de la persona donde estamos invitados a mirar, a buscar a Elohim, está en el corazón, es decir, hacia el centro, ve hacia ti, hacia adentro, haz introspección, búscadme si estoy aquí, porque si no estoy, ¿qué hay? Levadura, muerte, oscuridad, lo que sea, no hay Elohim, ¿vale? Corazón en hebreo se dice Lev y se escribe con Lamed y Bet. Tal como el Pesaj no es completo si no se junta el corazón del Redentor con el corazón del redimido, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Pesaj no solo es algo que debe hacer el Redentor, también hay una parte que debe hacer la persona. Cuando
lo que hace el Redentor y la persona se juntan, son como dos mitades de corazón que se juntan, ¿vale? Esto forma por completo la convocatoria del Pesaj. Por esa razón, la festividad de Pesaj, por lo que representa, no está cumplida. El Mashiach como Redentor cumplió su parte, pero nos quedan todavía porque estamos en esta condición donde todavía tenemos que buscar, aprender a separar, escoger y llenarnos con o comer el Pesaj. El Pesaj todavía lo tenemos por delante, ¿vale? Entonces sigue siendo una festividad, si se puede llamar así, entre comillas, vigente, no es pasada, ¿vale? Si fuera que ya está vencida, no estaríamos más aquí en la esclavitud, cada uno por los países por donde estamos. Volveríamos a casa todos y estaríamos llenos del Cordero. Pero estamos aquí, el Pesaj sigue siendo vigente, necesitamos de la redención. Por lo tanto, necesitamos practicar todavía con los símbolos de lo que representa el Pesaj, ¿vale? Entonces, tal como el Pesaj no es completo si no se junta el corazón del Redentor con el del redimido, asimismo, solo cuando se multiplica el valor de la Lamed, que es 30, por la Bet, que es 2, se completa el valor de la consonante Samej, que es 60. De este modo se cierra el ciclo de la redención, ¿vale? Eso está dentro del Pesaj, que nos da principio, comienza, nos muestra dónde está dentro del Pesaj, de la palabra Pesaj, nos muestra dónde está el corazón y la cabeza de Elohim, o la cabeza de todas las cosas, que comienza con el Pesaj, la redención comienza con el Pesaj, y ella, perdido nosotros la señal. Sí, se cayó. Bueno, hemos vuelto aquí, no hemos perdido casi nada. Entonces, dentro de la palabra Pesaj está aquí incorporado dentro la esencia de la salvación, quién es el Redentor, el redimido, cuándo, cómo, de qué manera, y muestra que el ciclo completo, o decir, la redención se alcanza cuando hay unidad, porque Samej, hemos dicho, comienza, recuerden el estudio sobre el Samej, comienza desde un Yod, hace un giro de 180 grados, ¿no? 380 grados y vuelve a cerrarse, ¿vale? Entonces, eso es el estado, describe el estado de la caída del hombre hasta todo el proceso de la redención y la restauración, hasta que el hombre vuelve de Aleph, como estaba antes, a la Tav, que es el proceso completo donde hay la restauración total. Ahí se cierra lo que se permitió durante 7000 años desde la caída hasta que por completo se cierra este ciclo de la redención, ¿vale? Esto se hace siempre y cuando las dos mitades, lo que es la parte del Lamed, ¿vale?, cuyo valor es 30, es multiplicado o es fusionado con lo que es el corazón o la parte del ser humano. Por eso Lamed 30 más 2, ¿vale?, con lo que representa Bet, la casa de mi corazón, se completa el número 60. 30 multiplicado por 2 es 60, que es la suma total de la consonante Samej, ¿vale? Todo aquel que desea la redención, su alma, lo cual es sinónimo de encontrar la vida, debe hacer del significado de Pesaj la cabeza de todas las enseñanzas, porque esta convocatoria tiene la misma importancia que la palabra Bereshit en la vida de un alma necesitada de redención, la misma que al comienzo de toda la creación que se hizo en este planeta. Bereshit dio origen a todo. El Pesaj dio origen a la identidad, a formarse, a encaminarse. Hay una partida de nacimiento, para decir así, del pueblo de Israel, que tomó estatuto, se formó, se forjó como nación al tener la estatuto, es decir, las normas de la Torah. Para aquel que no sabe cómo recuperar la vida de su alma, los textos que he citado en esta presentación indican el camino por el que uno debe andar y la forma en la que debe buscar al Redentor de Israel, también dónde encontrarlo. Recordamos que para que comience la redención son necesarios 6 pasos, ¿vale? 6 pasos, y hay un estudio, vimos todos estos 6 pasos en la salida de Egipto, en el libro de Éxodo también, y hay un estudio, los 6 pasos hacia la redención. Pero para dar comienzo a la secuencia de esos 6 pasos dentro de la noche, es decir, en medio de la oscuridad, de la aflicción en la que uno se encuentra, debe despertarse el deseo por la libertad. Cuando este deseo es asemejado a la fragancia y a la dulzura de un bálsamo, entonces significa que la Torah comienza a crecer en el interior de un alma sediente. Cuando esto sucede, es cuando uno en la madrugada, es decir, en medio de la lucha, estará buscando a su Elohim y Redentor de Israel, y éste se presentará trayéndole vida, que es bendición en abundancia. Así que termino este
esta exposición, presentación, este estudio, este tema. Haz vivo en tu vida lo que representa Pesaj para que tengas vida en abundancia. Shalom a todos.